esta conferencia lo que voy a hacer es explicar, y lo voy a explicar en términos teóricos, porque yo soy catedrático de Economía y me muevo en el mundo de la teoría, aunque no escapará a la fina percepción de nadie que todo tiene un mensaje político. No hay nada más práctico que una buena teoría. Voy a explicar en términos teóricos qué es el socialismo y por qué el socialismo es un error intelectual y es teóricamente imposible. Es decir, es una imposibilidad científica. Es el trasfondo teórico de por qué el socialismo se desmoronó, por lo menos el socialismo real, de por qué el socialismo que sigue existiendo en forma de intervencionismo económico en los países occidentales, pues es el principal culpable de todas las tensiones y conflictos que vivimos. Y mi conferencia la voy a estructurar de la siguiente manera. Primero voy a definir qué debemos entender por socialismo, luego voy a explicar el argumento teórico de su imposibilidad, haré un breve repaso también a una serie de consecuencias periféricas, pero no por ello menos típicas del socialismo, y aplicaré la teoría del socialismo al intervencionismo. Esta es una idea importante que quiero que quede clara hoy. Vivimos en un mundo esencialmente socialista, a pesar de la caída del muro de Berlín, y seguimos sufriendo de los efectos que la teoría indica que tiene la intervención del Estado sobre la vida social. Y si me da tiempo, terminaré con unas consideraciones sobre el futuro, porque estamos en el siglo XXI y hay que mirar hacia adelante y no solamente hacia atrás. Bien, pues sin más preámbulos, definir el socialismo exige entender previamente el concepto de función empresarial. La función empresarial, los teóricos de la economía, la definen como una capacidad innata del ser humano. No nos estamos refiriendo al empresario típico que saca adelante un negocio. Nos estamos refiriendo a esa innata capacidad que tiene todo ser humano para descubrir, crear, darse cuenta de las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas. De hecho, etimológicamente, empresario procede del latín, in emprehendo, prehendi, prehensum, que significa descubrir, darse cuenta de algo, agarrar. Es la bombilla que se enciende. Por tanto, la función empresarial es la más innata capacidad del ser humano, lo que por naturaleza más nos distingue. Esa capacidad de crear y descubrir cosas es lo que nos distingue de los animales. El ser humano más que Homo sapiens es Homo empresario, en este sentido general. ¿Y cuáles son los ejemplos de empresarios? Pues, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Si me pongo este ejemplo para que mis alumnos se den cuenta de que no estoy hablando de Henry Ford o de Bill Gates, que sin duda alguna son empresarios en el ámbito comercial, económico concreto, pero también una persona que tiene una visión creativa, revolucionaria, ayudar a los más necesitados y busca medios para lograrlo de forma creativa y aúna voluntades. Por eso la Madre Teresa de Calcuta fue un ejemplo paradigmático de empresario. Luego, entendamos lo que es la función empresarial y entendámoslo como es la más íntima, decía, característica de nuestra naturaleza como seres humanos. La función empresarial además explica el surgimiento de la sociedad como red complicadísima de interacciones sociales. Son relaciones de intercambio, do-ut-des, de unos con otros, porque salimos ganando. Y están impulsadas todas ellas por nuestro espíritu empresarial. Todo acto empresarial tiene tres efectos esenciales. Primero, de creación de información. Cuando un empresario descubre o crea una idea nueva, genera en su mente una información que antes no existía. Y esa información, por una vía o por otra, se transmite. Es el segundo efecto. Creación de información, transmisión de información en oleadas sucesivas por la sociedad. Veo un recurso barato aquí que se malutiliza y allí descubro una necesidad urgente de ese mismo recurso, compro barato, vendo caro, transmito la información. Agentes económicos que actúan de manera descoordinada, sin darse cuenta, aprenden, descubren, se transmite la información de que, ojo, debo de guardar ese recurso porque hay otro que lo necesita. Luego, creación de información, transmisión de información y, lo más importante, efecto de coordinación o ajuste. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos actuando, disciplinando nuestro comportamiento en función de necesidades ajenas, de personas a las que ni siquiera llegamos a conocer. Y eso lo hacemos motu propio, porque siguiendo nuestro propio interés empresarial nos damos cuenta que así salimos ganando. Esto es una pildorita muy sintética del corazón más importante de la enseñanza de la economía, de la ciencia social. Y es importante presentarlo de entrada porque, por contraste, vamos a ver ahora qué supone el socialismo. Vamos a ver cómo debemos de definir el socialismo.
El socialismo debemos de definirlo como todo sistema de agresión institucional y sistemática en contra del libre ejercicio de la función empresarial. Es decir, consiste en imponer por la fuerza, utilizando todos los medios coactivos del Estado, determinados objetivos que podrán ser todos los buenos o se presentarán como todos los buenos o laudatorios que se quiera, pero imponerlos por la fuerza en ese proceso de cooperación social protagonizado por los empresarios. Luego, características del socialismo. Primera, la coacción. Esto es muy importante porque los socialistas siempre quieren ocultar la cara coactiva, que es la esencia más característica de su sistema. La coacción, es decir, la utilización de la violencia, violentar a alguien en contra de su voluntad para hacer algo, utilizando todo el poder del aparato del Estado. La coacción puede ser la coacción de un criminal que te asalta por la calle, esa es una coacción negativa, pero es una coacción relativamente o comparativamente inocua respecto de la coacción del Estado, que es la que caracteriza al socialismo. Porque si tienes mala suerte es una coacción asistemática y te pilla, y además el mercado tiene sus mecanismos, en la medida de lo posible, para definir derecho de propiedad y defenderse en esas circunstancias. Pero si la coacción es sistemática, procede institucionalmente de un Estado que tiene todos los medios del poder y la posibilidad de defendernos de los mismos o evitarlo es muy reducida, entonces es cuando el socialismo se manifiesta con toda su crudeza, manifiesta su realidad esencial con toda su crudeza. Luego, fíjense que yo estoy definiendo el socialismo no en términos de si existe propiedad pública o privada de los medios de producción. Esas son definiciones, digamos, ya arcaicas. La esencia del socialismo es la coacción institucional procedente del Estado, a través de la cual se pretende que un órgano director se encargue de las necesarias tareas de coordinar la sociedad. La responsabilidad pasa de los seres humanos de a pie, que protagonistas de su función empresarial tratan de buscar los fines y crear lo que más les conviene y alcanzarlos, pasa a un órgano director que desde arriba pretende imponer por la fuerza su particular visión del mundo o sus particulares objetivos. Y fíjense que en esta definición de socialismo nos es irrelevante si ese órgano director ha sido o no elegido democráticamente. Vamos a ver cómo el teorema de la imposibilidad del socialismo se repite, se mantiene íntegro, sin ninguna modificación, con independencia de que sea o no democrático el origen del órgano director que quiere imponer por la fuerza la coordinación de la sociedad. Bien, pues definido el socialismo de esta manera, vamos ahora a explicar por qué el socialismo es un error intelectual. Y vamos a ir a la conclusión para que sirva de hilo conductor luego en la explicación. El socialismo es un error intelectual, es un error científico, porque es imposible que el órgano director encargado de ejercer la coacción para coordinar la sociedad se haga con la información de primera mano que necesita precisamente para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Ese es el problema del socialismo. Es la gran paradoja del socialismo. Necesita vitalmente una información, un conocimiento, unos datos para que su impacto coactivo con la función de organizar la sociedad tenga éxito. Y resulta que esa información no puede nunca llegar a hacerse con ella. Y vamos a demostrar por qué es imposible que el órgano director se haga con la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Y además, esto en cualquier ámbito que podamos imaginar, cualquier ámbito político, cualquier ámbito organizativo, etcétera. Bueno, hay 4 argumentos básicos, los voy a resumir, son los argumentos que elaboran los teóricos de la Escuela Austríaca de Economía, Mises y Hayek, a lo largo del debate que mantienen en el siglo XX contra los teóricos de la economía neoclásica, que nunca fueron capaces de entender el problema que planteaba el socialismo. ¿Y por qué no fueron capaces de entender el problema que planteaba el socialismo? Pues por una razón muy sencilla, porque se creían que la economía funcionaba como se explica en los libros de texto de primer curso que funciona. Y es una pena, pero lo tengo que decir aquí, lo que se explica en los libros de texto de primer curso de economía respecto de cómo funciona la economía de mercado es radicalmente erróneo y falso. Cuando yo vine a esta institución me lo explicaron y no estuve a la altura de las circunstancias, no fui capaz de entender del todo, porque era mentira todo lo que me explicaban y me enseñaban. Pero que nadie se lleve las manos a la cabeza no es problema de esta institución, es un problema universal casi. Bueno, estos libros de texto neoclásicos
explican en términos matemáticos y de ajuste perfecto el mercado. Es decir, el mercado sería como una especie de computadora que ajusta de manera automática y perfecta los deseos de consumidores y la acción de los productores, y el modelo ideal es el modelo de competencia perfecta, descrito por el sistema de ecuaciones simultáneas de Walras en el equilibrio general y el equilibrio parcial por el punto de equilibrio en el que se corta la curva de oferta y la curva de demanda. Entonces, fíjense, en la primera clase que yo vine la primera clase de economía que di en mi vida, en este centro, en el aula 302, en la tercera planta, el profesor de economía empezó la clase diciendo lo siguiente, y además fue muy honesto y claro, pero fue una frase terrible. Luego me he dado cuenta con los años, dije, lo que está incluido en esa frase viciaba todo lo que se me enseñó después durante 5 años. Empezó con la siguiente frase, dijo: supongamos que toda la información está dada. Y a partir de ahí empezó a llenar de funciones, curvas y fórmulas la pizarra, y todo el mundo copiando. El supuesto es el que utilizan los neoclásicos, que toda la información está dada y no cambia. Para elaborar las funciones de oferta, demanda, el sistema de ecuaciones simultáneas, encontrar, apretando un botón o aplicando las correspondientes fórmulas, el óptimo correspondiente, y pasamos horas y horas con esos ejercicios aquí, suponiendo que toda la información está dada. Pero ese supuesto es radicalmente irreal. Va contra la característica más típica del mercado. Y es que en el mercado real la información no está nunca dada. El conocimiento sobre todos los datos surge continuamente como resultado de la actividad creativa de los empresarios, nuevos fines, nuevos medios. Luego no podemos construir una teoría económica bajo ese supuesto sin que sea una teoría económica errónea. Y por eso los economistas neoclásicos pensaron que el socialismo era posible, porque como el problema del socialismo es de carencia de información y ellos en su supuesto parten de suponer que todos los datos necesarios para elaborar el sistema y encontrar la solución ya están dados, no fueron capaces de ver las gafas que teóricamente les hubiera permitido apreciar lo que sucede en el mundo, que tienen que investigar científicamente, estaban oscurecidas y no podían ver lo que de verdad sucedía. Solo una escuela de economistas, los economistas de la escuela austriaca, encabezados por Mises y Hayek, siguieron un paradigma distinto. Nunca supusieron que la información estaba dada. Consideraban que el proceso económico era un proceso impulsado por empresarios que continuamente cambian y descubren nueva información. Solamente ellos fueron capaces de darse cuenta de que el socialismo era un error intelectual. Y desarrollaron su argumento en base a 4 elementos. 2 que podemos considerar más estácticos y 2 que podemos considerar más dinámicos. ¿Por qué es imposible que el órgano director se haga con la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos? Pues básicamente por 4 razones. Primero, por razones de volumen. Es decir, este es el argumento menos importante, porque es inmenso el volumen de información que manejamos los seres humanos. Y a nivel global, miles de millones, 7.000 millones de seres humanos. Lo que tenemos en nuestra cabeza es un volumen inmenso. Este es el argumento de volumen que quizás sí podrían entender los neoclásicos, pero es el argumento más débil, el menos importante. Al fin y al cabo, hoy en día, con la capacidad informática que tenemos, pues podemos tratar volúmenes inmensos de información. Pero es que hay un segundo argumento que desarrollaron, que es ya mucho más profundo y contundente. Y es que la naturaleza de la información que se maneja en el mercado no es una información objetiva, no es la información que está, por ejemplo, impresa en una guía de teléfonos, que de manera objetiva se pueda comprar, vender y saber dónde está o descubrir. La información empresarial tiene una naturaleza radicalmente distinta. Es una información subjetiva, no objetiva. Es una información tácita. ¿Qué significa que es una información tácita? Significa que sabemos algo, un know-how, pero no sabemos en qué consiste detalladamente, el know that. Expresado de otra forma, es la información del que sabe montar en bicicleta. Oye, explícame las fórmulas de la física matemática por la cual mantienes el equilibrio en las curvas y no te caes. Oye, yo no tengo ni idea. Yo solo sé que de pequeño me subí a una bicicleta, así es como aprendí yo, no sé ustedes, en el Escorial, y me tiraron una y otra vez y me caí, me hice sangre en la rodilla, pero no sé cómo a la 4ª o 5ª vez descubrí el sentido del equilibrio y que al torcer en las curvas tengo que inclinarme, etcétera, y no me caigo. Y no creo ni siquiera Indurain sepa por qué leyes
científicas, racionalizadas y objetivas, se mantiene de pie y ha ganado el Tour. Pero tiene el conocimiento, el know-that, de cómo sacar adelante eso. La información tácita es una información que no se puede plasmar de manera formalizada y objetiva ni trasladar a ningún sitio, y menos a un órgano director. Solo se puede transmitir a un órgano director para que éste asimile y coaccione, dando contenido coordinador a los mandatos, una información unívoca que no se preste a malentendidos y formalizable. Cuando resulta que la mayor parte de la información de la que depende el éxito de nuestras vidas no es objetivable de esa forma, no es información de la guía de teléfonos, sino es información subjetiva y tácita. Es como el darnos cuenta empresarialmente de que conseguiremos nuestro fin yendo a la guía de teléfonos, pero no es el número concreto que está allí en la guía de teléfonos. Pero no bastan estos dos argumentos, el argumento de que la información es de un volumen enorme y además de carácter tácito. Es que hay dos argumentos dinámicos que son todavía mucho más contundentes y que implican la imposibilidad del socialismo. Y es que, como he dicho antes, los seres humanos de a pie, y esa es nuestra naturaleza, y lo siento por los tratadistas de economía neoclásica, así hemos sido creados, y es lo que nos distingue, estamos dotados de una innata capacidad creativa. Continuamente descubrimos nuevas cosas, nuevos fines, nuevos medios. Luego, difícilmente se va a poder transmitir a un órgano director la información o el conocimiento, por ejemplo, que todavía no ha sido creado por los empresarios. El órgano director se empeña en construir un nirvana social vía mandatos, boletín oficial del Estado y coacción. Pero claro, para eso tiene que saber qué pasará mañana, para que el resultado sea positivo y coordine. Y lo que pase mañana depende de una información empresarial que todavía no se ha creado hoy. No la podemos transmitir hoy para que nuestros gobernantes nos coordinen bien mañana. Esa es la paradoja del socialismo. Pero no para aquí, decían Mises y Hayek. Fíjense, tres argumentos, volumen, carácter tácito de la información y que la información está continuamente cambiando. Es que hay un cuarto argumento que es el argumento además definitivo. Resulta que la propia naturaleza del socialismo que hemos definido se basa en la coacción. El impacto coactivo sobre el cuerpo social, sobre la sociedad civil, bloquea, dificulta o imposibilita, allí donde precisamente impacta y en la medida en que impacte, la creación empresarial de información, que es precisamente la que necesita, como agua de mayo, el gobernante para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Luego, esa es la demostración, en términos científicos, de que el socialismo es teóricamente imposible, porque no puede hacer la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Y fíjense ustedes que este es un análisis puramente objetivo y científico. Nos da lo mismo que el órgano director. O sea, no pensemos que el problema del socialismo es que los que están arriba son malos. Voy a poner nombres para dar un poco de morbo a la conferencia. Está Felipe González. Todo se solucionará cuando quitemos a Felipe González y pongamos a José María Aznar. O otros en otro ámbito. Mire, el problema es que Juan Pablo II no era el gobernante del mundo. Lo que quiero decir es que aunque imaginemos la persona que podamos concebir con mayor bondad, con mejores fines, con más buena voluntad y con mejores conocimientos, si se empeñara en organizar el mundo en base al esquema coactivo socialista, convertiría el mundo en un infierno. Porque es imposible, dada la naturaleza del ser humano, que se pueda conseguir el objetivo o el ideal socialista. Y sin embargo, el ideal socialista nos atrae muchísimo. Nos atrae muchísimo porque el ser humano, de alguna manera, se rebela contra su naturaleza. ¿Qué es eso de vivir en un mundo con un futuro incierto? Nos inquieta. ¿Qué pasará mañana? Debemos de saberlo. Y millones de personas todas las mañanas pues leen los periódicos y a ver qué dice mi horóscopo. Nos queremos engañar. Hay demanda para eso y el mercado pues satisface la demanda, aunque sean de predicciones astrológicas. Y entonces nos hacemos la ilusión de que si papá Estado se ocupa de todo, pues ya podemos liberarnos de nuestra responsabilidad y de nuestra acción creativa o empresarial. Y eso nos atrae. Ese es el gran peligro del socialismo. El atavismo que tiene el socialismo es que atrae mucho
porque a la sociedad, porque vende una mercancía falsa que es muy fácil de comprar, sobre todo con seres humanos que de alguna manera tienen adormecida su capacidad de responsabilidad individual o de su capacidad creativa de tipo empresarial. Y acabamos de oír en la presentación que me ha hecho Ana de Palacio cómo el resultado de la encuesta de los universitarios españoles pone de manifiesto precisamente esta realidad. Bien, el socialismo, ya hemos descrito su esencia más característica. Vamos a ver ahora una serie de consecuencias periféricas que tiene el socialismo, porque seremos capaces de identificar con nuestra realidad cotidiana muchas de ellas. Dice Hayek, en su libro La fatal arrogancia, que en realidad el socialismo es, pues eso, de fatal conceit, es la manifestación a nivel social, político, económico del pecado original del ser humano, que es un pecado de arrogancia. Es decir, le ofrecen la manzana y ¿cuál es la tentación? No, me han dicho que no coma la manzana. Oye, ¿por qué no la vas a comer? Pues es que si la comes serás como Dios. El ser humano tiene una tendencia al pecado de soberbia, a querer ser Dios, es decir, omnisciente, y poder decidir ad hoc, según las circunstancias del caso, y conseguir lo que quiera. Por eso está en nuestra naturaleza más íntima el riesgo de caer en el socialismo, es decir, de extrapolar a la vida real ese esquema e imponer por la fuerza el ideario que consideramos más bonito, imponerlo por la fuerza a los demás. Por eso siempre, generación tras generación, tendremos que estar en guardia contra el socialismo. Saber que nuestra naturaleza es creativa, es de tipo empresarial, que nos amenaza esa tentación de soberbia y que, por tanto, tenemos que estar en guardia ante ella. El socialismo siempre lo tendremos con nosotros. No es un tema solo de siglas o de partidos políticos en determinados contextos históricos, sino que se nos infiltrará de manera sinuosa en comunidades, familias, barrios, partidos políticos de derechas y liberales. Siempre tenemos que estar en contra de esa tentación estatista, porque está, digamos, es el peligro más original que tenemos en los seres humanos, la tentación más grande que tiene el ser humano, que es la de creerse Dios, es decir, la de considerar que es capaz de superar ese problema de ignorancia ineradicable que supone en su esencia el sistema socialista. Por eso, el socialismo siempre es resultado de un pecado de soberbia intelectual. Detrás de todo socialista hay un arrogante, un intelectual soberbio, y eso lo podemos constatar en todos los ámbitos. Características periféricas del socialismo. Bueno, pues descoordinación y desorden social. He dicho que el acto empresarial puro coordina. Luego, siempre que el socialismo incide coaccionando, se produce un efecto de descoordinación. Ponía el ejemplo antes. Aquí se malutiliza un recurso, aquí se necesita con urgencia. Entonces, el empresario se da cuenta de que hay una oportunidad de ganancia. Compra barato, vende caro. Transmite información y coordina. Dos personas que cada uno iba en contra del interés del otro, ahora sin darse cuenta, actúan de forma coordinada o ajustada. El socialismo, al impedir por la fuerza eso, en mayor o menor medida, y en la medida en que tenga éxito, descoordina o desajusta. Por eso, todos los conflictos sociales, en cualquier área que podamos ahora concebir, y todos tenemos en la mente, desde los atascos de tráfico hasta la escasez de vivienda, etcétera, son resultado del socialismo, de medidas de intervención coactiva sobre una parcela concreta de la sociedad. Siempre veremos los efectos de descoordinación, frustración de planes, siempre allí donde incida y en la medida en que incida la acción intervencionista y coactiva típica del socialismo. Lo curioso es que los socialistas, cuando observan y se hace obvio el desajuste, la descoordinación, el conflicto y el agravamiento del problema, ¿saben cómo suelen reaccionar ante esa realidad? Demandando ulteriores dosis de socialismo, es decir, más coacción institucional. Y así en un proceso en el que los problemas, en vez de solucionarse, se agravan indefinidamente, con más peso cada vez del Estado. Por eso es típico también del socialismo el totalitarismo. El ideal socialista exige, en esa dinámica, abarcar sus tentáculos por todos los intersticios sociales. Luego, como consecuencias periféricas del socialismo, tenemos esa descoordinación, ese desorden creciente que se utiliza para justificar mayores dosis de socialismo, de intervención, en una dinámica hacia el totalitarismo que parece que nunca acaba. Otra característica del socialismo es dar bandazos. Se prueba, se ve, se intenta más, se agravan los problemas y luego se da un bandazo de política y se intenta la coacción de otra forma, de una manera errática. ¿Por qué? Porque los efectos que tienen las medidas de intervención suelen ser justo los contrarios de aquellos que se pretendía.
se considera que hay gente que gana poco, vamos a hacer una ley de salario mínimo. El resultado, más paro, más pobreza y sobre todo perjudicando a los grupos sociales que por primera vez acceden al mercado de trabajo, que son los jóvenes, o las mujeres, o las minorías étnicas, o los emigrantes. Aquellos a los que se quiere favorecer son los primeros perjudicados. Pero toda esta hipocresía de lo políticamente correcto que hay en el mundo que nos rodea tiende a ocultar estas cosas. O se monta la política agraria comunitaria, se inunda de productos en base a subvenciones o precios políticos la Unión Europea, se perjudica a todos porque tenemos que pagar precios más caros y además los impuestos para todo el montaje. Y además arruinamos al tercer mundo porque inundamos los mercados internacionales a precios irrisorios para quitarnos estos excedentes. Fíjense todo el montaje, el coste que tiene. Ahora, eso sí, luego nuestra conciencia, vamos a darles un 0,7% de ayuda a los países pobres, cuando somos los principales culpables de la situación en que se encuentran. El socialismo actúa además como una especie de droga u opio, inhibidor de muchas cosas. Genera mala inversión sistemática porque distorsiona las señales de dónde hay que invertir para satisfacer los deseos de los consumidores. Agudiza los problemas de escasez. Genera la irresponsabilidad sistemática, sobre todo de los gobernantes. Y voy a definir el término de irresponsabilidad. Una acción es responsable cuando se toma asumiendo sus costes. El gobernante es inherentemente irresponsable porque es incapaz de darse cuenta, de asumir, de descubrir, de conseguir la información relativa a los costes que tiene la acción en la que incurre. No solo pierde la información de primera mano que necesita para coordinar, sino que tampoco tiene la información de primera mano respecto de los costes que genera su acción. El gobernante, como mucho, lo más que hace es actuar de manera extensiva y voluntarista. Voluntarista. Parece que con su mera voluntad plasmada en el boletín oficial del Estado, es decir, una ley en el sentido no material, con mayúsculas, sino legislación, como dice Hayek, con minúsculas, el mandato, que con esas van a solucionar todos los problemas sociales. Y ya sabemos la inflación legislativa que hay, no solo en España, sino en la Unión Europea. Y además también actúa el gobernante de una manera extensiva, es decir, piensa que los objetivos se consiguen simplemente en base a mediciones estadísticas, que se valoran en base a parámetros fácilmente definibles. Decía Lenin que había que organizar toda la economía como el departamento de correos y que el departamento más importante en un sistema socialista sería el Instituto Nacional de Estadística. Estadística, aunque sea una disciplina más o menos respetable, con algún uso en el ámbito de la historia económica, procede de Estado y ya de entrada peligroso. Jesucristo nace en Belén por una estadística ordenada por el emperador. A efectos de impositivos. Todo gran liberal lo primero que tenía que demandar es eliminar el Instituto Nacional de Estadística. Esa es la primera bandera. A todos ustedes, no habrá aquí ningún representante, espero que no esté la directora, que es amiga mía, eliminar el Instituto Nacional de Estadística. Por lo menos, si va a hacer daño, quítale, ciégale todos los ojos, que por lo menos sea todavía el gobernante más arbitrario, más aleatorio. El coste sobre el entorno natural es terrible. La única manera de defender el medio ambiente es definiendo bien derechos de propiedad. Nadie llama a la casa de uno, ding dong, le abre uno la puerta y le tira un cubo de basura a su cara. No, lo que está sucio son las zonas comunes. El viejo dicho español, lo que es del común es del ningún. La tragedia de los bienes comunales, sean aguas sucias, pescado, bancos de peces que desaparecen, o la extinción de rinocerontes, etcétera, es siempre resultado del bloqueo del marco de normas de derecho de propiedad que exige una economía de mercado. Porque allí donde se privatiza el monte hay caza, pero no en los montes públicos. Y donde se ha privatizado los elefantes sobreviven. Y siguen existiendo las reses bravas, porque hay una cosa que se llama la fiesta nacional, y unos empresarios particulares encargados de criarlas. Porque si no, siglos ha que hubiera desaparecido. Defendidos. Y todos los problemas de medio ambiente que tenemos surgen en los ámbitos donde se impide la extensión de este esquema. Sean desde las calles, carreteras, montes, plataformas continentales, mar, aire, ríos, etcétera. Los ríos no las escucha nadie, a nadie le importa. No es vital quién esté en el poder, hay un nivel de libertad más grande. Cambio, enciende la televisión española. Todo son noticias políticas, todo. ¿Qué pasa con Ibarretxe? Que si las elecciones, que si el Zapatero para arriba, que si el Zapatero para abajo, que si la oposición, bla, 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 bla. Esto es un mundo artificial y absurdo que no debería de existir. Deberían de ser unos funcionarios relativamente irrelevantes en un marco en torno de libertad donde los seres humanos dedicábamos la mayor parte de nuestro esfuerzo a sacar adelante nuestras vidas, sin este tipo de intervenciones.
Y este proceso de lucha por el poder y de intervenir en él hace que poco a poco se vaya modificando el hábito de comportamiento moral de los seres humanos. Los seres humanos cada vez manifiestan un comportamiento más amoral, menos sometido a principios, un comportamiento cada vez más agresivo. Se trata de lograr el poder para imponer cosas a los demás. Y eso se traslada miméticamente al comportamiento individual. Y hace que cada vez nos acostumbremos menos a disciplinar nuestro comportamiento a un esquema pautado de normas morales. La moral es el piloto automático de la libertad. Luego hay aquí una primera influencia corruptora del socialismo. Bueno, hay una lectura positiva de esto, que es que también actúa defensivamente. Conforme más socialismo hay, más surge la economía llamada sumergida, o el mercado negro. Y se ha criticado mucho al mercado negro, a la economía sumergida, pero en los países del este, del muro de Berlín, antes de que cayera, había un viejo adagio que se decía, en los países del este, la economía sumergida no es el problema, es la solución. Porque efectivamente no había gasolina en Moscú, pero todo el mundo sabía, era un secreto a voces, pues que en determinado túnel se vendía gasolina en el mercado negro. Pues gracias a eso la gente podía conducir, porque iba al mercado negro. O hay servicio militar obligatorio, esclavitud en pleno siglo XXI en México, pues se sabe que se da una mordida y desaparece, no vas al servicio militar. Hombre, dentro de lo malo es una salida. Vemos cómo tiene otra lectura también, la corrupción tiene otra lectura, ¿no? O no se dan licencias en Sevilla para construir, pero se sabe que hay un despacho que las concede y por lo menos puedes construir algo, a pesar de todas las distorsiones y coacciones que haya. Pongo ejemplos más próximos a nosotros para construir una escalera, ¿no?, entre la teoría abstracta y la realidad, simplemente a efectos ilustrativos y sin que nadie piense que haya ninguna conexión con nadie concreto. Bien, la propaganda, otra característica del socialismo, propaganda política. El gobernante quiere vestir de rosas su gestión. Venga, obras públicas, anuncios políticos, etc. El esquema siempre es el mismo. Encendamos hoy el telediario. El esquema siempre es el mismo. Veía el otro día, era un poco de traca. Se enciende y se ve, se ha detectado tal problema, un problema. Están desapareciendo las palmeras en Murcia. Problemas medioambientalistas, pregunta la gente, ciudadanos, tal. Pero no se preocupen, señores, ya está la solución. El Estado lo va a arreglar. Tenemos el ayuntamiento, la autonomía, el Estado central, siempre subvenciones, impuestos. Moraleja, todo problema es detectado a tiempo por el Estado, que lo arregla ipso facto. Y una vez, otra vez, de manera sistemática, la información subliminal, la propaganda política en todos los ámbitos. Y luego el ciudadano que está en su casa se queda muy tranquilo, dice, qué bien. Y si me llega a mí algún problema, tampoco habrá ningún asunto. El Estado se hará cargo de todo y saldremos adelante en todo. Y eso pasa a los hijos y a los estudiantes universitarios ingenuos, como nos acaba de decir Ana de Palacio. Otra característica del socialista, la megalomanía. Crecer. Mire, las organizaciones burocráticas, los funcionarios, los políticos, no están sometidos a una cuenta de pérdidas y ganancias. No tienen que responder a una cuenta de pérdidas y ganancias, en la que hay unos ingresos, unos gastos, y si te pasas en los gastos, pues cosechas pérdidas y te arruinas y te expulsan del mercado. No. El gobernante, el funcionario, solamente tiene un presupuesto, responde ante un presupuesto y un reglamento. Entonces, lo que ellos quieren, no es que sean personas malas. Vamos a ver, yo no me gustaría que de aquí se llegara a la conclusión de que yo pienso que los gobernantes o los socialistas son demonios o gente perversa. No. Crean ustedes o no, son igual de malos o de buenos que cualquiera de nosotros. Sorprendente. Lo único que sucede es que en el entorno institucional en el que están insertos, sus acciones se convierten en demoníacas, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿ellos qué quieren? Pues lo que querríamos nosotros. A mí me quitan de... Bueno, es que no vale mucho mi ejemplo, porque soy funcionario del Estado, nivel 29, pero créanme, yo soy un quinta columnista, o sea, un infiltrado para destruir el sistema. Pero vamos a suponer que yo fuera un empresario privado. Me quitan de mi contexto de empresa privada y me meten en el Estado, ¿y qué es lo que pido? Pido más funcionarios, más presupuesto, y además digo que mi agencia es vital. ¿Ustedes recuerdan algún funcionario político o burócrata en la historia de este país o de cualquier otro del mundo que haya dicho, señores, una conferencia de prensa, periodistas, miren ustedes, les he citado hoy aquí para comunicarles que después de un profundo análisis hemos llegado a la conclusión de que nuestro organismo, lo que sea, Asociación de Defensa de la Mujer, Adicción, lo que sea, vivienda, de que nuestro organismo es inútil.
y que como tiene un coste superior a los ingresos que damos a la sociedad, he propuesto a mi responsable gubernamental y a mi ministro que nos elimine, nos liquide, nos despida a todos, se elimine el epígrafe presupuestario y se anule. Nunca, todas, en todos los ámbitos, todos los contextos, todos los gobiernos, señores, es vital el papel que estamos haciendo. Y venga, estadísticas, campaña publicitaria, etcétera. ¿Qué sería de las mujeres, de los drogadictos? Lo que ustedes quieran. De las focas, lo que quieran. Y, trágicamente, tenemos muy poco presupuesto. Necesitamos más. ¿Y cuánto más? Mucho más. ¿Pero sería suficiente esto? El doble. ¿Pero hay algún límite? No. ¿Y cuál es el principal problema que usted tiene? Que no tengo medios. Necesito más funcionarios. Ay, pobrecillo, pues vamos a dárselos. Esto, aunque parezca una parodia, es así. Y entonces va creciendo. Y por eso el carácter megalómano del socialismo. Y nombrar un alcalde y tiene 4 años, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¡Mucha obra! ¡Mucho gasto! Claro, tiene un problema con los impuestos. Y ahora, pues un ministro, que es que será sinvergüenza que cabroncete, que nos ha puesto que tiene que estar el presupuesto equilibrado. No, eso no. Presupuesto equilibrado, ¿pero por qué? Esto ya me pone un límite y entonces tengo que responder, etcétera. Pues venga, vamos a eliminar el principio del presupuesto equilibrado, la única posibilidad que había de poner cierto coto a los abusos. Bien, en el ámbito de la cultura, ¿para qué hablar? Pues las políticas culturales de los socialistas o de los intervencionistas son siempre las mismas. Mucho dinero público, mucha fiesta para los jóvenes y premios para los amiguetes. Estoy citando literalmente lo que ahora un distinguidísimo representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea le dijo sottovoce a un compañero de partido cuando estaba a cargo del Ministerio de Cultura. Otro ámbito de prostitución, la prostitución del concepto de ley y de justicia. Esto es muy importante, porque es donde más incide la perversión moral del socialismo, del intervencionismo. Miren, el derecho, entendido en su concepción clásica, no es sino un conjunto de normas o leyes materiales, abstractas, que se aplican con carácter general por igual, si los componentes individuales se han ajustado o no a ese esquema de normas objetivas y abstractas. Normas ciegas. Por eso la justicia tradicionalmente se la representa con los ojos tapados. Dice en el Levítico: con justicia juzgarás a tu prójimo, no dejándote de llevar ni por las dádivas del rico, pero añade, ni por las lágrimas del pobre, que son todavía mucho más peligrosas. Sobre todo cuando hay determinados jueces para la democracia. Hombre, que esta señora no paga la renta. Sí, pero vamos a ver una interpretación forzosa de la ley, no la vamos a desahuciar, porque la pobrecilla pues, está viuda o separada, la han dejado con 8 hijos, no tiene ingresos. Todo esto me lo ha dicho el abogado. Y entonces, claro, vamos a ver. O sea, ¿ha habido tal hurto en el Corte Inglés? Libre, porque ya se sabe. Estoy poniendo casos concretos, La argumentación de la sentencia es que estas sociedades ya provisionan la previsión de hurtos y por tanto no les ha supuesto ningún daño. Que quede libre, pobrecillo. Si tenía grandes necesidades, etcétera. Claro, en el momento en el que se violan los principios generales del derecho, la sociedad está perdida. Primero, cualquier demanda judicial, por alocada que sea, puede tener visos de éxito, si es que se logra influir emotivamente en el juez y tenemos un abogado lo suficientemente mañoso. Los jueces que así actúan ad hoc y no en base a la ley, son jueces que caen en ese error fatal de arrogancia intelectual, es decir, de creerse dioses. Se cree lo del papel, además tiene cara, pobrecilla. El día del juicio fue la pobre vestida de negro, tosiendo, pobrecida, desmaquillada, despeinada. Se hace una situación de lugar y decide, no en función de la ley, sino en función de su impresión sobre las circunstancias particulares del caso. En ese momento estamos perdidos. Bueno, lo más probable es que cuando gane el pleito la señora se vaya corriendo y se suba en un Jaguar y se ponga a su abrigo de pieles. Y el abogado tan contento. Y además, ¿cuál es el mensaje a todos los demás? Demandemos siempre, porque a lo mejor tenemos suerte y sale adelante. ¿Y este qué efecto tiene? Se acumulan las demandas. Y hay un proceso de bola de nieve en el que, recargados cada vez de más peso, los jueces cada vez son más imperfectos en la emisión de sus sentencias, lo cual genera a su vez un efecto de retroalimentación de que, como hay una completa arbitrariedad, vayamos a ver si hay suertecilla. Desaparece la seguridad jurídica y se corrompe. Y cuando se hace el análisis del problema, ¿qué es lo que piden los ministros de Justicia? A ver, contéstenme, que acabo de explicar. ¿Qué piden? ¿Una reforma? ¿Que haya leyes más claras? ¿Seguridad jurídica? ¡No! Piden siempre más jueces, más medios, más presupuesto. Pero no es que sean malos, vuelvo a repetir, son como todos y cada uno de nosotros somos.
Pero en última instancia, el daño peor, y lo dejo para el final, de corrupción del socialismo, el más perverso es ese efecto mimético que he comentado antes de pasada que tiene el socialismo al ámbito de la acción individual. ¿El socialismo qué es? ¿Qué he dicho? Se detecta un problema. Siempre es algo muy atractivo, ¿eh? Para la gente de buena fe, de entrada, pues ¿por qué no, no? Vamos a coger medios financiados con cargo de impuestos e imponer por la fuerza la solución. ¿Y quién va a estar en contra de conseguir un objetivo bueno? Pero se hace en un entorno de ignorancia. El que está arriba ni siquiera se da cuenta. Se cree que es Dios y que dispone de toda la información para hacerlo con éxito. Por tanto, decide ad hoc. Y entonces perturba el proceso empresarial y agrava los problemas. En vez de actuar de manera automática en base a principios dogmáticos sometidos al derecho, actúa ad hoc. Y eso es lo que desmoraliza y corrompe más la sociedad. Porque ese esquema de decisión y de acción termina filtrándose en todas las capas sociales a nuestra acción individual. Hay un problema de terrorismo, gravísimo. Vamos a ver cómo se puede solucionar. Lo obvio. Que estos tíos son unos sinvergüenzas y se infiltran en un país extranjero, etcétera. Vamos a hacer nosotros una policía secreta. Pues que ya no, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Y además me lo ha recomendado un político extranjero. Y entonces vamos a hacer una guerra sucia y aquí, ojo por ojo, diente por diente. Hacer un comité y se decide. Y allí nadie hubo que diera un puñetazo en la mesa y dijera: no señor, eso no se hace. ¿Y por qué? Pues no por razones consecuencialistas. El consecuencialismo es un error filosófico terrible. No podemos actuar en base a consecuencias porque carecemos de la información relativa a las consecuencias. Solo podemos actuar en base a principios. Hay un dicho anglosajón que dice: the best policy is honesty. La mejor política pragmática es actuar en base a principios, es decir, ser honesto siempre. Y ya sabemos lo que pasó, ¿eh? Violación de derechos humanos, se retrasa la lucha contra el terrorismo 10 años, vas a un pueblo de Navarra y dices policía igual terrorista, si tienes que decir sí, etcétera. Bien. Eso se extrapola a nivel particular. Oye, yo voy por la calle, joder, estoy jodido, no tengo dinero, no llego a fin de mes. Oye, qué coche más bonito, si se ha dejado las llaves. Oye, ¿por qué yo no voy a meterme en este coche y me lo llevo? O, estoy casado con mi mujer, tengo 6 hijos, la verdad es que somos muy felices, nos va muy bien, etcétera. Pero la verdad es que, oye, esta alumna mía, 18 años, la verdad es que... Hombre, mira, yo no tengo nada contra ti, ¿eh? Eres la mujer de mis hijos. Es más, te quiero mucho y soy muy responsable, etcétera. Pero, obviamente, tú y todos los demás entenderéis que me vaya con la joven. Decido ad hoc. Eso es lo que hace el socialismo. Porque en mi esquema de racionalización, fines y medios, creyéndome Dios, es la decisión óptima, violando los principios morales. Esta especie de parodias para que veamos ese efecto de corrupción mimética que genera a nivel de toda la sociedad. Y por eso es especialmente peligroso el esquema socialista. Por tanto, yo creo que con esto, si va a haber luego preguntas, bueno, me gustaría terminar haciendo 2 o 3 referencias sobre los tipos de socialismo. El socialismo no solo es un error intelectual, sino que es una fuerza realmente antisocial, como no podía ser de otro modo, porque su más íntima característica consiste en violentar en mayor o menor medida la libertad empresarial de los seres humanos, en su sentido creativo y coordinador. Y como eso es lo que más por naturaleza nos distingue al ser humano, es, digamos, el sistema social más antinaturaleza del ser humano que quepa concebir. Es una satisfacción que el Papa recientemente fallecido, Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus, indicara, realmente pregunta clarísimamente, dice: pero entonces, ¿cuál es el sistema conforme a la naturaleza del ser humano? ¿El sistema socialista o el sistema capitalista? Y contesta, está en el epígrafe 42 o 41, si no me equivoco, léanlo ustedes. Dice: si por capitalismo se entiende economía de mercado o de libre empresa sometida al derecho, entre nosotros, eso es el capitalismo. Entonces la respuesta es claramente afirmativa, es el capitalismo tal. Y inmediatamente añade: no obstante, no le llamen capitalismo. Capitalismo no me gusta. ¿Y por qué? Porque el Papa se pasa toda su vida diciendo que todo lo malo del mundo es el capitalismo. Capitalismo salvaje, la búsqueda del materialismo por la gente, sin tener en cuenta los principios morales, éticos y legales. Oiga, no. Lo que usted está criticando es el egoísmo, la inmoralidad, pero a efectos del sistema social no critique el capitalismo, que en ese sentido es neutro. Ni siquiera es neutro, porque en un esquema de intercambios voluntarios se promueve la moralidad. Yo te doy la mano en un contrato y si tú lo violas o no lo cumples,
pues ya tienes un estigma social. Y hay que saber lo que está bien y lo que está mal. Y eso se fomenta, en vez de la corrupción que fomenta el socialismo. Pero claro, era un papa de masas. Y a mí me parece muy bien y no lo condeno. Y las masas, como acaba de decir Ana de Palacio, están imbuidas del ideal socialista. Y parece que una manera de entrar muy fácil en ellas es decir, el comunismo, el socialismo y también el capitalismo salvaje. Y aquí el término medio que es lo bueno. No vamos a juzgar esas tácticas, pero en todo caso, a nivel científico, sí que las tenemos que poner de manifiesto. ¿Qué ha pasado con el socialismo hoy? Pues muchos piensan que el socialismo hoy ha fracasado, ha desaparecido, se ha diluido como un azucarillo en un vaso de agua. Sí y no. Eso ha pasado con el socialismo real, pero nuestras sociedades siguen profundamente imbuidas de socialismo. Las diferencias entre los partidos llamados de izquierdas y de derechas en esto son de grado. Y manteniéndome al margen, algo se ha avanzado en la anterior legislatura. En el ámbito de la libertad, ¿en qué más se ha avanzado? Primero, desaparición de la esclavitud en pleno siglo XX. Servicio militar voluntario. Esa es la cosa más importante, que además el PSOE no quería. Reducción tímida de impuestos, principio del presupuesto equilibrado y alguna liberalización y privatización. Tampoco era para tirar cohetes, pero hay que ser conscientes que la inmensa mayoría de 10 millones, 11, 12 millones de votantes del partido que estuvo en el poder era socialista. Luego, entonces, poco más se podía hacer. La misión es nuestra, de los intelectuales, de los second-hand dealers of ideas, de los profesores en la universidad, de ir cambiando el espíritu y sobre todo de los jóvenes que escuchan, que es gente no comprometida y capaz de salir a la calle a pecho descubierto a defender los ideales. Esa es la misión nuestra para que luego los políticos vayan cosechando esos nuevos aires de libertad y llevándolos a la práctica en la medida de lo humanamente posible. Debiendo de reconocer también que no es que los políticos no tengan ningún ámbito de libertad, también tienen y pueden, dentro de lo malo, ir hacia políticas menos dañinas que otras. Hay un enorme grado de socialismo, entre el 40 y el 50% del Producto Interior Bruto de los países del mundo occidental moderno está gestionado por la administración pública, un enorme grado de regulación y ahora parece que los vientos van todavía más en esa línea. Lo que pasa es que afortunadamente el Gobierno no ha hecho nada en un año y eso es ciertamente positivo porque lo que se había anunciado que se iba a hacer era todo menos una cuestión errónea. Voy a terminar con una anécdota curiosa. Organizamos con Expansión en la Universidad de Verano de la Complutense un seminario el pasado mes de julio y intervinimos primero Pedro Solbes, luego yo y luego Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Yo expuse el modelo liberal puro y inmediatamente al contestarme Miguel Ángel Fernández Ordóñez dijo: profesor Huerta, el socialismo del señor Zapatero es idéntico a lo que usted propone, con los siguientes matices diferenciadores. Tome nota. Número uno, matrimonio de homosexuales. Número 2, mayor sensibilidad en el medio ambiente. Número 3, otra idea sobre la organización territorial de España. Y número 4, talante. Yo no sé si fue o no una butad, pero el caso es que dentro de lo malo no ha sido tan malo, porque se ha dedicado el Gobierno todo el año a encrespar los ánimos sobre estos temas periféricos y no se ha hecho nada en economía, lo cual es, repito, ciertamente positivo, porque el Gobierno anterior no lo había hecho tan mal. Pero qué cosa, si yo quería haber dado una conferencia solo de teoría económica, sin ninguna conexión política. Desde el punto de vista ideológico, los partidos de izquierdas han perdido todo su apoyo intelectual y fundamento, y entonces se han refugiado en estos temas periféricos. Medio ambiente, los verdes, la antiglobalización, etcétera, están totalmente perdidos. La pena es que el resto de la ciudadanía o los otros partidos todavía no se hayan imbuido de una doctrina teórica basada en principios sana sobre cuál es el único futuro de la sociedad. Yo espero que con la ayuda de los aquí reunidos seremos capaces de cambiar la evolución de los acontecimientos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Huerta Soto. La verdad es que yo estaba escuchando, deleitándome, porque la verdad es que además de todo hay que entretener y hay que interesar. Y estaba pensando cuál era el calificativo que me venía a la cabeza. Pues me viene uno, disidente. Disidente. Primer y principal disidente. Disidente porque al final probablemente lo más difícil de encontrar hoy en día entre quienes practican la teoría o
aquellos para quienes la explicación de la teoría es su profesión, es esa capacidad de mirar con ojos nuevos al entorno y ver cómo esa teoría se refleja en lo que uno ve en la sociedad en la que está viviendo. Muchas gracias. Supongo que hay muchas preguntas. Yo tengo una, pero esperaré al final si me queda tiempo. Venga, anímense. Sí. Allí. Buenos días. Desde luego, no solamente disidente, sino absolutamente provocador. Y completamente teórico. Desde luego, le quiero felicitar por la presentación absolutamente extraordinaria. Y a mí me ha recordado una conversación que tenía ayer con un amigo con etiqueta socialista. No, el progresismo, digo, perdona, retroprogre. Yo creo que claramente una de las cosas que da, por supuesto, socialismo tiene muchísimas acepciones, estamos hablando de ideas, luego tiene muchísimas realizaciones. Pero una de las cosas que da clarísimamente el socialismo en este momento, en este sentido, y que luego se plasma en la realidad, es que no se avanza con él al revés. Se está retrocediendo paso a paso. Yo creo que estará de acuerdo conmigo. Sí. Básicamente, sí. Lo único que pasa es, decía Adam Smith, que por cierto no es santo de mi devoción, como aquellos que me leen conocen, porque yo creo que el principio del socialismo está en Adam Smith, pero eso es tema de otra conferencia, que el mercado tiene mucha ruina y resulta que a pesar de todo lo que se interviene y se daña al sistema, el poder de los seres humanos cuando nos levantamos por la mañana a luchar denodadamente por nuestros intereses es tan grande que a pesar de todas las dificultades se termina avanzando algo. Eso es lo increíble y lo bonito. Pero desde luego sería muchísimo más el avance de la civilización si no estuviéramos obstaculizados por esta rémora. Sí, mi pregunta va dirigido a los socialistas de todos los partidos políticos. En un principio, como Hayek bien dijo, hay que imponer un límite a la actuación del Estado. ¿Cuál es el límite dentro de la posibilidad de una Europa en la que ahora mismo pues, este socialismo efectivo está implorando? Si es que existe. Gracias. Uy, aquí ha tocado usted justo lo que yo quería decir al final y no he dicho. Y lo voy a decir ahora. Los liberales, les voy a decir cómo está la situación en la sociedad Montpellerín y a nivel de puramente teórico, Es decir, para el siglo XXI, a finales, como se podría ver en la Unión Soviética en el año 30 y 40, cuando todavía no se podía prever su caída. Están divididos en dos bloques. Un bloque piensa que merece la pena seguir luchando por poner límites al Estado dentro del esquema actual. Es decir, control del gasto público, reducción de presupuestos, presupuesto equilibrado y separación de poderes, básicamente. El otro bloque, sin decir que esto sea negativo, ha tirado la toalla y ha llegado a la conclusión de que es incompatible el liberalismo con la democracia tal y como hoy se la conoce. En este segundo, democracia viene demos, pruebo, kratos, poder absoluto, y eso es lo que no nos gusta. Entonces Hayek desarrolla una reforma democrática para quitar la parte de kratos y dice que él no es demócrata, que él es partidario de la isonomía, ley igual para todos, o la demarquía, que manda el pueblo pero no con poder absoluto. Ese sería, digamos, el más tibio del segundo bloque, porque lo que hoy se está discutiendo, lo que hoy estamos investigando es cómo se puede organizar una sociedad sin Estado. Es decir, en el que todos los servicios públicos, incluyendo defensa y seguridad, sean proporcionados por empresas privadas. Ese es el modelo anarcocapitalista que por primera vez se enuncia por Gustave de Molinari a finales del siglo XIX y tiene distinguidísimos teóricos como Morra y Rothbard. Hay dos teóricos que están estudiando cómo llegar al modelo anarcocapitalista y les menciono solo dos nombres. Uno, el catedrático de la Universidad de Zúrich, Bruno Frey, que propone lo que él llama los Functional Overlapping Competing Jurisdictions. Son jurisdicciones solapadas en competencia de carácter funcional y sin adscripción territorial. Ejemplo, Iglesia Católica. Bueno, pues él lo que propone es que se adscriba cada ciudadano a una de esas organizaciones
solapadas para la provisión de todos los servicios públicos y que entre ellas lleguen a acuerdos, algo equivalente a las normas de derecho internacional privado que ahora tenemos, para solucionar los conflictos, de manera que ya no haya estados. El Estado se considera que no dentro de muchas décadas se pensará que es una oscura reliquia de la historia, un anacronismo absurdo que hay que desmontar. El otro teórico es Hans Hermann Hoppe. Hoppe es partidario de lo que llamaríamos síndrome Valle d'Arán. El otro día lo leía, que el Valle d'Arán quiere declararse independiente. Yo estaba encantado, fenomenal, qué contento estará yo de Pujol y compañía. La filosofía de él es que hay que desmontar el Estado en piezas pequeñitas y cuanto más pequeñitas mejor. Y que una Europa, como era Alemania antes de la unificación, Alemania tenía 200 estados libres y 200 ciudades libres. Goethe era ministro de defensa de uno de esos estados. Solo tenía sus órdenes 600 soldados. Con 600 soldados hace muy poco daño. Había un idioma único, el alemán, y libertad de circulación en las fronteras, y una moneda única. Y fue un esplendor de desarrollo del liberalismo, Humboldt, etc. Alemania empezó a hacer daño cuando se unió en un solo estado grande. Small is beautiful and efficient. Lo pequeño es bonito y eficiente, dice Hoppe. Y una Unión Europea con miles de ciudades-estados, enclaves, Mónacos, Andorras, etcétera, unida por autopistas informáticas y físicas, en un entorno de libertad y con una moneda única no pública, que sería el oro, sería el cuerno de la abundancia y el más poderosa fuerza impulsora de la civilización que cabe concebir. Eso es lo que estamos pensando los teóricos del liberalismo en este momento.